Le agradezco a los hermanos por haberme tenido presente en esta oportunidad y darme el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en este tema que es tan importante, una iglesia que proyecta un nuevo campo de labor, pero quisiéramos que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que nos hable en esta noche. Vamos a compartir una lectura en Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta lectura nos servirá de base entonces para tratar de comprender este tema, y cuando pensaba en el mismo me vino una pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Una iglesia que proyecta un nuevo campo de labor, y vamos a tratar de compartirlo a través del PowerPoint, si logro que esto funcione. A ver. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que la tarea misionera, la obra, fue proyectada por Dios y comprende nada menos que la evangelización del mundo. Y dice el texto en Mateo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor es quien ordenó la tarea, Él mismo programó la tarea para la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la pregunta es: ¿cómo el Señor lleva adelante la tarea? ¿Cómo la lleva adelante? Por intermedio de hermanos a su servicio, por intermedio de hermanos a su servicio. Cuando precisamente el Señor refirió al apóstol Pablo, dijo: instrumento escogido me es este. Es decir, que para la tarea de la evangelización Él tenía pensado en una persona, y esa era Pablo, que se encargaría de parte de la obra en aquel entonces. Entonces el Señor sirve por medio de personas. Dios sirve por medio de personas. Es decir, cuando seguimos leyendo el libro de los Hechos, nos encontramos que la iglesia de Antioquía tenía un proyecto, y era la evangelización del mundo. Y para ese proyecto ya tenían a la persona, el apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que está faltando en esta ecuación? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Quién es el que está faltando? Y es Dios. Dios es quien estaba interviniendo para posibilitar que el apóstol Pablo y la iglesia intervinieran para desarrollar la tarea. Pero hay algo más. Es decir, dice el texto que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, Efesios 2:10. Fuimos creados para buenas obras, pero Dios también preparó esas buenas obras. Por eso dice en referencia a Pablo: instrumento escogido me es este. Es decir, Dios tenía preparada a la persona, Saulo, y Dios tenía también preparada la obra que Saulo desarrollaría. Dios preparó la obra y Dios es quien prepara a las personas. La pregunta que vamos a tratar de compartir en esta noche es: ¿cuál es el rol de la iglesia en todo esto? ¿Cuál es el rol de la iglesia en todo esto? ¿Cuál es la participación de la iglesia entre estas dos cosas? Dios, las personas preparadas para el servicio y la obra. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Bien, entonces lo primero que tenemos que pensar es en Dios. Dios es quien prepara la iglesia. Y vamos a enfocarnos en estos tres actores: Dios, el obrero y la iglesia.
Entre el obrero y la iglesia, cualquiera de los dos órdenes era correcto. Podría ir la iglesia primero y el obrero después. Yo escogí este orden, pero Dios primero. Dios es el primero. Porque la obra de evangelización, la obra que tiene la iglesia por delante, no es una obra de hombres, sino es la obra de Dios. Y es en eso lo que vamos a tratar de pensar. La acción de Dios. Todos hemos sido escogidos por Dios. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Y esta doctrina es compleja, pero lo cierto es que cada uno de nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido escogidos por Dios. También la Biblia nos va a enseñar que todos los salvados tenemos al menos un don. Dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, todos los salvos tenemos al menos un don. Y es nuestro deber como creyente no solamente descubrirlo, sino también ejercerlo. Así que todos tenemos una tarea por delante. Todos los salvados somos partes del plan de Dios. Dice el texto, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él tiene un plan para mi vida, Él tiene un plan para tu vida. Y la pregunta es entonces, ¿estamos siendo parte de ese plan? Entonces, también todos los salvos debemos ser partícipes de la obra misionera. Dice, por tanto, id y predicad el Evangelio. ¿A quién se los dijo? ¿A los misioneros únicamente? ¿A algunas personas en particular? No, se lo dijo a todos los creyentes. Todos tenemos la responsabilidad de estar involucrados no solamente en la evangelización de mi barrio, de mi zona, sino también en la evangelización del mundo. Y como iglesias debemos tener esa preocupación. Dios ha preparado una misión especial para cada uno. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, dice el Señor, en referencia a Jeremías. El propósito de Dios para Jeremías era que fuera un profeta a todas las naciones. Dios tiene un plan y ese plan ya está preparado. Nosotros tenemos que estar atentos, descubrirlos y ponernos en manos a la obra. En referencia a Pablo, nuevamente, instrumento escogido me es este, dice en Hechos capítulo 9, para llevar a mi nombre, para llevar mi mensaje. Dijo el Espíritu Santo en el texto que hemos leído, apartarme a Bernabé y a Saulo. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos, ¿eran Pablo y Bernabé mejores que los restantes hermanos que estaban en armonía? ¿Eran mejores que Lucio, que Manaén, que Simón? No, la verdad es que no pasa por allí. No es que eran mejores. No. La tarea que tanto Simeón, Lucio como Manaén llevaron adelante era importante. Y era importante que ellos siguiesen llevando adelante la tarea que tenían, es decir, servir en la iglesia local. Solamente implica que el propósito de Dios, según el propósito de Dios, era menester que Saulo y Bernabé salieran y realizaran la gira misionera. A lo sumo, lo que podemos decir es que no eran los mejores, sino los más calificados para el plan que Dios tenía para ellos. De modo que deberíamos entender que, en definitiva, cada uno de nosotros somos el mejor instrumento de Dios para hacer la tarea que Dios tiene para cada uno. No la tarea del otro, sino la tarea que Dios puso por delante en mi camino. Es decir, somos especiales para Dios y tenemos una tarea, cada uno de nosotros, especial para desarrollar. Ahora,
No solamente la soberanía de Dios se expresa en la elección de las personas, sino que también se expresa en la elección del lugar donde tienen que servir, en la elección del campo de labor en el cual tienen que desarrollar la tarea. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo de pronto les impidió hablar en Asia? ¿Por qué se los impidió? ¿Estaba mal predicar en Asia? ¿Estaba mal que prediquen ellos en Asia? Bien, la razón es que no estaba mal que prediquen en Asia. Pero lo cierto es que Dios en su soberanía lo impidió. No sabemos por qué, pero Dios lo impidió. ¿Cómo lo impidió? ¿Cómo les mostró de pronto que no era el lugar donde debían desarrollar la tarea que tenían por delante? ¿Cómo lo hizo? Bien, hay dos formas. Dios pudo haber empleado métodos naturales, es decir, o métodos sobrenaturales. En cuanto a los sobrenaturales, podríamos suponer que ellos estuvieron orando y de pronto Dios les indicó que no era el lugar donde debían ir. También la Biblia nos dice respecto a Silas que él era profeta y entonces Dios le indicó como profeta que era Silas que no debían ir a ese lugar. Pero también podrían ser métodos naturales. Podríamos imaginar de pronto que Pablo o alguno del equipo misionero se enfermó y no fue posible avanzar. Por allí en el libro de los Hechos se nos dice que más tarde se incorporó Lucas, que era médico. Entonces podríamos pensar que tal vez una enfermedad les impidió viajar y entendieron que no debían ir a ese lugar. O también una cuestión legal. No debemos olvidar que entonces estaba gobernando el Imperio Romano y el imperio les podría haber prohibido avanzar a ciertas regiones. Y bien, lo cierto es que Pablo y Bernabé entendieron que el Espíritu Santo les había impedido viajar a esas zonas. Hay otros ejemplos donde los planes personales coinciden con los proyectos de Dios. En primer lugar, digamos que Pablo deseaba ir a Roma. En el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, Pablo les expresa a los hermanos que él tenía deseos de conocerlos. Pero también en el libro de los Hechos, más adelante, se le comunica a Pablo que efectivamente él tendría la posibilidad de ir a Roma. Entonces, ese es el secreto, y es que efectivamente el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de realizar ese viaje que tenía por delante. Asimismo, tenemos la muestra en el Antiguo Testamento del caso de Jonás, un hombre que de pronto recibe una instrucción clara y precisa respecto a dónde tenía que ir a predicar. ¿Se acuerdan? Tenía que ir a predicar a Nínive. Y de pronto Jonás dijo, no, yo no quiero ir a Nínive. Porque había cuestiones, los ninivitas eran bravos, eran mala gente. Entonces, no voy a ir a aquel barrio tan feo a predicar el Evangelio. ¿Qué voy a hacer yo allí? Y efectivamente se negó. Pero ustedes saben lo que hizo. Tomó el barco para la otra punta y de pronto, Dios se encargó del viaje de regreso de Jonás a Nínive. Pero es una advertencia concreta de que efectivamente lo que puede ocurrir cuando rechazamos el plan de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña en las dos direcciones de lo bueno que es cumplir el plan de Dios, en el caso de Saulo,
y lo negativo que puede ser para la persona, la experiencia negativa que significó para Jonás, lo que él vivió por rechazar el plan de Dios. Por eso es importante que en esta noche cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿estoy cumpliendo el plan de Dios? Seguramente hay muchas personas jóvenes entre nosotros y estén planificando su futuro y estén pensando en una carrera universitaria y estén pensando en una tarea, en un empleo, en una profesión, en un oficio, lo que fuera. Pero qué bueno sería que una persona joven se proponga hoy día ser parte de la obra misionera, descubrir el lugar que Dios tiene preparado para uno mismo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Estoy más contento que chico con juguete nuevo. ¡Qué lindo que es! Bueno, entonces, tenemos el hecho de que Pablo fue llamado a ser apóstol y su campo de labor fue los gentiles. Pablo, llamado a ser apóstol. ¿A dónde? El campo de labor, los gentiles. Dios tenía preparada la persona y Dios tenía preparado el lugar donde Pablo sirvió. Qué bueno es pensar en ello. Qué bueno es que si vos estás pensando, ¿cómo voy a encarar el resto de mi vida? Puedas pensar en esto en esta noche. Y puedas pensar si vas a realizar la tarea que Dios tiene preparada para tu vida. Entonces, en primer lugar, toda iglesia deberá descubrir la voluntad de Dios en relación a su participación en la obra misionera. En segundo lugar, el obrero. Dice Mateo capítulo 8, versículos 37 en adelante, en esta versión. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo el Señor a sus discípulos. ¿De quién es el campo? A ver, ¿de quién es el campo? Muy bien, de Dios. No los escuché bien. ¿De quién es el campo? De Dios. Bien. ¿De quién es la cosecha? De Dios. Bien, la cosecha es de Dios. ¿Y quién es el que envía a los obreros? Dios. Fácil, ¿no? Es Dios. Es Dios quien está preparando el campo, es Dios quien prepara la cosecha es de Dios, los obreros son de Dios. ¿Y la iglesia de quién es? De Dios. ¿De quién somos nosotros? De Dios. Entonces Dios nos puede estar llamando en esta noche, Dios nos puede estar enviando en esta noche. ¿Tenemos dudas de eso? No. Dios nos llama para que cada uno de nosotros cumpla el rol que Dios le dio en el momento y en el lugar donde debe estar. Ahora, fíjense en la historia de Pablo, qué interesante que es. Él fue preparado por Dios sin saberlo. Aún antes de ser creyente, él fue preparado por Dios sin saberlo. Dice en Hechos que había un hombre muy importante, muy reconocido, Gamaliel, un doctor en la ley, venerado por todo el pueblo. ¿Con quién se educó el apóstol Pablo? ¿Qué dice el texto? Con Gamaliel. Ahí se ve. Entonces, más tarde, cuando el apóstol Pablo, en definitiva, conoció al Señor, desechó mucho de lo que había aprendido, pero indudablemente hubo mucho de lo que había aprendido también que él aprovechó. De modo que la educación que podamos recibir, sea de nuestros padres, sea de la universidad, de donde sea, no la debemos desechar, no la debemos despreciar, no la debemos dejar de lado, porque puede ser un medio que Dios nos haya dado para entrenarnos, para prepararnos, para capacitarnos. Ahora, Pablo también
fue preparado por Dios en este aspecto. Él dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las obras que Dios preparó de antemano. Qué bueno es pensar que no tenemos que rompernos la cabeza descubriendo la obra que Dios tiene, sino que pensemos que Dios ya la tiene preparada. Que no somos nosotros tanto los que descubrimos que debemos averiguar, sino que Dios ya tiene preparado la obra que realizaremos. Y esto pasa una y otra vez, que uno tiene un proyecto, pero Dios después lo va dando vuelta y te va guiando para que termines haciendo lo que tenías que hacer. Cuando era joven, ni se me ocurrió pensar alguna vez que iba a tener que estar delante de un micrófono de una radio. Sin embargo, hoy lo estoy todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor me ayudó y me fue guiando para descubrir el lugar donde Él quería que le sirva. Ahora, el hecho de que Él fue preparado por Dios sin saberlo no impide que cada día debamos preocuparnos por mejorar en cuanto a nuestro servicio. Siendo ya ancianos, pronto a ser sacrificado, Pablo le pide a Timoteo: trae los libros y mayormente los pergaminos. Quiere decir que Pablo quería seguir estudiando la palabra de Dios, aunque ya sabía que le quedaba poco tiempo en esta tierra. Ahora, pero también la Biblia nos enseña que Saulo fue preparado por Dios a sabiendas. Pablo era un judío fanático, perseguidor de la iglesia, y de pronto Pablo se transforma en un apóstol de Jesucristo, fundador de iglesias. ¿Qué es lo que provocó en definitiva este cambio? ¿Qué es lo que provocó en definitiva este cambio? Bien, el llamado de Dios. De pronto cuando él iba a Damasco, Dios lo llamó, se convirtió y lo preparó para la tarea. Qué bueno es pensar en esto, ¿verdad? A partir de allí comenzó un tiempo de preparación. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, antes de partir a realizar la obra misionera, estuvo dedicado un tiempo con el Señor para aprender e instruirse y tener la capacidad necesaria para realizar la tarea que llevó a cabo. Si Dios pone por delante tuyo una obra, Dios también te capacita para que la puedas hacer. Y no te van a faltar herramientas porque Dios te las va a dar. Y tenés que tener esa tranquilidad que si de pronto se te cruza una tarea por delante es porque la podés hacer. Y esto lo tuvo en claro el apóstol Pablo. El Señor lo había preparado. Qué bueno es pensar en ello. Qué tranquilidad nos da de que pensar de pronto que el Señor nos preparó para la tarea que habríamos de realizar. Qué bueno es pensar en ello. Y qué bueno es pensar en que cada uno hemos sido preparados por el Señor para ellos. Si Dios entonces te ha llamado al servicio, es menester recibir la mejor instrucción bíblica al respecto. Y qué bueno es pensar en que hoy tenemos acceso a la educación cristiana, que hoy podemos estudiar la Biblia por diversos medios. Por la gracia de Dios, también puedo servir en el Instituto Müller. Y de pronto, ustedes saben lo que pasó, que tuvimos una pandemia y las sedes tuvieron que cerrar, pero por la gracia de Dios, las sedes pudieron abrir de manera virtual y podemos enseñar el Evangelio a muchos estudiantes de la Biblia, de la palabra de Dios.
por ese medio, a través de Zoom, a través de las plataformas digitales. Y podemos ver cómo otros van siendo bendecidos desde regiones lejanas, en las cuales no podría haber un instituto, sin embargo pueden asistir a través de este medio. Qué bueno es pensar en ello. Dios aún hoy sigue necesitando obreros capacitados y sigue buscando y sigue abriendo medios para que podamos brindar buena educación bíblica. Qué bueno es pensar en ello. Ahora, Pablo también tenía en claro el propósito de Dios. No fue escogido para ocupar un lugar de honor. No fue escogido para que la gente lo vea y diga, miren, allá va Pablo. Sino que él fue escogido para ser un siervo. Y si Dios te llama para que seas un siervo. Dice, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Qué bueno es pensar en ello. No hemos buscado honores. No estoy acá para que me honren, sino para que Dios sea honrado. Es decir, los fariseos fracasaron por el hecho de que ellos buscaron la gloria para sí mismos. Dice Juan, porque amaban más la gloria de Dios, la gloria de los hombres, que la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor dejó un auténtico ejemplo de qué es lo que se debe buscar. Dice en Juan capítulo 17, yo te he glorificado en la tierra. El objetivo de todo servicio, ¿cuál debe ser? La gloria de Dios, la gloria de Dios. Entonces, ¿el campo de quién era? De Dios. Bien. ¿El que llama quién es? Dios. ¿El que capacita quién es? Dios. ¿Y la gloria de quién es? De Dios. De Dios. Y podríamos terminar acá y quedaríamos bien. Para cada campo de labor, Dios tiene las herramientas escogidas, hermanos que servirán para su gloria. En tercer lugar, la iglesia de Dios. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Bien, tan importante como el misionero es la iglesia que lo respalda. Tan importante como el obrero somos cada uno de nosotros. Todos tenemos un lugar en la obra misionera. La iglesia de Antioquía, por ejemplo, se dispuso a servir en un nuevo campo de labor, el mundo gentil, y ellos fueron tan importantes como el propio apóstol Pablo y como el propio Bernabé. 4 acciones que hizo la iglesia. En primer lugar, dice que apartaron a Pablo y a Bernabé para la obra que les había dado. En segundo lugar, oraron. En tercer lugar, les encargaron la tarea que tenían que realizar. Y en cuarto lugar, dice que los apoyaron. Cada una de estas tareas son importantísimas. Necesitamos recibir el apoyo del Señor. Necesitamos saber que hay hermanos que están orando por nosotros. Estamos también necesitando hermanos que nos apoyen. Y qué bueno es pensar en ello. La iglesia de Antioquía cumplió esta tarea. Ahora, Dios nos permite ver en el Nuevo Testamento que distintas congregaciones del Nuevo Testamento estuvieron involucradas en distintas áreas de la obra misionera. Vamos a ver, por ejemplo, la iglesia de Tesalónica dice, partiendo de vosotros, ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino también en todo lugar donde vuestra fe en Dios es extendida. Primera Tesalonicenses 1:8. ¿Qué hicieron? Divulgaron la palabra de Dios. La iglesia de Tesalónica fue reconocida porque elaboró una estrategia que les sirvió para divulgar la palabra del Señor. En segundo lugar, la iglesia de Filipos. Y allí en Filipenses capítulo 4, versículo 15, se cuenta que la iglesia de Filipos de pronto le mandó
un apoyo financiero al apóstol Pablo para que éste pudiese continuar con la tarea. ¿Cuán necesario es esta labor? El apoyo financiero. Y cuando pensamos en el apoyo financiero que la iglesia de Tesalónica le brindó, debemos siempre recordar que en aquella época no había sistema de transferencia bancario. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Bien, en esa época era necesario que una persona tome el dinero y recorra la distancia desde Tesalónica hacia donde se hallaba el apóstol Pablo para llevarle el dinero. Y ¿saben qué? Eran tiempos peligrosos, eran tiempos difíciles, donde también había ladrones en el camino, de modo que la persona que iba llevando dinero al apóstol Pablo corría sus riesgos, pero ellos no temieron, juntaron el dinero, prepararon a la persona y la enviaron. Qué bueno es pensar todas estas molestias que se tomaron. Ahora bien, es de destacar también que la iglesia de Filipos no hizo esa tarea cuando les iba bien, sino cuando estaban atravesando una época de problemas económicos. Nosotros a veces pensamos en las dificultades financieras de nuestro país, y realmente son muchas, pero la iglesia de Filipos nos muestra que ellos sirvieron al Señor a través de este medio, ofrendaron aún cuando tenían problemas económicos. No se los impidió la dificultad transitoria servir al Señor a través de este medio. No podemos presentar como excusa las dificultades económicas que pudieran haber, porque, ¿qué dice el Señor? Que de Él, ¿qué es? La plata y el oro. Entonces, no tendríamos que poner esa excusa para decir yo no puedo, sino tenemos que recordar que la iglesia de Filipos, con lo poco que podían, sirvieron al Señor. En tercer lugar, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto también envió una importante ofrenda al apóstol Pablo. Pablo, al recibir la ofrenda, tomó las medidas necesarias para asegurar que esa ofrenda recibida fuera destinada para el fondo que le fue brindado, para la misión que fue brindada. Entonces Pablo, para que haya transparencia, dispuso que aquel que había traído la ofrenda la pueda llevar consigo, los pueda acompañar, para que en definitiva el apóstol Pablo y la iglesia de Corinto supieran que el dinero había sido enviado al objetivo, que el propósito de esa ofrenda se había cumplido y no se había quedado en el camino. Es decir, la transparencia. Esto es lo que nos enseña este pasaje, 2 Corintios 8, versículos 18 y 19, donde el hermano cuya alabanza era reconocida acompañó al apóstol Pablo para que la ofrenda llegue al lugar destinado y la iglesia de Corinto supiese que la ofrenda había llegado al objetivo. Qué bueno es pensar que nosotros contamos con hermanos que administran las ofrendas con corrección y con transparencia. Qué tranquilidad nos brinda a las iglesias saber que las ofrendas son enviadas y llegan a su destino. Qué bendición tan grande es ella. Entonces, las ofrendas son el medio para financiar la obra misionera y se deben adoptar todos los medios posibles para transparentar su uso. Pero en cuarto lugar, la iglesia de Éfeso. Éfeso, me dijo una profesora que es palabra esdrújula. Entonces, la iglesia de Éfeso se encargó de animar a un obrero. Dice Hechos 18:27. Los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que recibiesen el dinero. Qué bueno es pensar.
Allí teníamos a un predicador que se había convertido, Apolos. Y Apolos tenía muchos deseos de servir al Señor. Y la iglesia de Éfeso, ¿qué hizo? Los alentó, los animó, lo preparó, lo empujó para que Apolos hiciese la tarea que él tenía que hacer. La iglesia, los hermanos lo alentaron, escribieron una carta para que lo recibiesen y el resultado fue que el proyecto fue de gran bendición. Cuán preciadas y significativas son las palabras de aliento. Y pongo acá el símbolo de WhatsApp, porque un simple WhatsApp que te llega en un momento en tu vida, ¿cuánto te puede alentar? De un hermano que está lejos y te dice simplemente, estoy orando por vos. O aquel que te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Y te permite que vos le cuentes y le relates lo que estás viviendo. Sobre todo en aquellas situaciones difíciles que a veces nos tocan pasar, ¿no? Y que te alientan a seguir adelante. Entonces, la iglesia de Tesalónica divulgó, la iglesia de Filipos ofrendó, la iglesia de Corinto ofrendó y Pablo transparentó, y la iglesia de Efeso alentó. La iglesia, entonces, cada iglesia debe contribuir en diversos aspectos que hacen a la obra misionera. Ese es un deber ineludible. Es un deber ineludible. Cada iglesia debe ser partícipe de la obra misionera. No lo podemos esquivar. Hemos visto simplemente la acción de Dios, el obrero de Dios y la iglesia de Dios. Que el Señor nos bendiga para que tengamos en claro que la obra misionera es de Dios. Los obreros también los prepara Dios, pero la iglesia, que es de Dios, también debe estar ocupada en su totalidad en la obra misionera. Si te fuiste con esto en claro de estas conferencias, seguramente nos vamos a quedar tranquilos. Que el Señor les bendiga y gracias por haberme permitido compartir este mensaje.